Bueno, vamos a empezar. Entonces, voy a comenzar diciendo, como dijo el doctor y dijeron otros colegas, el 80% de la población en países desarrollados, en países subdesarrollados, son los que van a tener la infección de Helicobacter pylori y el 60% aproximadamente en los países desarrollados. El cáncer gástrico es la segunda causa de mortalidad en el mundo y el adenocarcinoma del estómago representa el 90-95% de los cánceres, el adenocarcinoma de estómago representa el 90-95% de los cánceres. Más de 1 millón de personas morirán al año por cáncer gástrico. Del porcentaje de pacientes que van a estar infectados, 2-5% de los infectados por Helicobacter pylori desarrollarán cáncer gástrico en un periodo aproximado de 10 a 14 años. Aquí tengo un pequeño esquema para hacer algo muy rápido. Sabemos que nos contaminamos con Helicobacter pylori por alimentos contaminados, agua contaminada. La transmisión va a ser feco-oral, gástrica oral, oral-oral, y el portador lo tendrá en la mucosa oral, en la saliva, en la placa dental, parte del esófago, en el estómago y en una porción del duodeno. Para que haya una enfermedad como tal, tienen que haber dos factores muy importantes que son, por ejemplo, la virulencia del Helicobacter pylori, las toxinas que tiene esta, porque no todas la tienen, el CAC-A, por ejemplo, el BAC-A, el OIPA, y depende mucho también de cómo estará el portador, es decir, el huésped, cómo estarán sus defensas, cómo será su dieta, qué tipo de vida lleva, la genética, si tiene en la familia alguien que haya tenido cáncer. Esos son factores muy importantes. Entonces se va a producir una inflamación y al producirse una inflamación va a haber un daño en el ADN, va a haber una alteración y una distorsión en la apoptosis, se va a producir la gastritis aguda, la gastritis crónica, van a venir enfermedades digestivas y enfermedades extradigestivas. En las enfermedades digestivas están la úlcera péptica, el linfoma MALT, el adenocarcinoma, que es lo que me va a competir desarrollar, y las enfermedades extradigestivas que están aún todavía en estudio. Bueno, como decía anteriormente, los factores de riesgo en el desarrollo del adenocarcinoma son muy importantes. Decía que los factores bacterianos, la estructura, las adhesinas, todos los componentes que éste lleva, y obviamente el hospedador, sobrepeso, obesidad, fumar, comidas saladas, historial familiar, género, inflamación del estómago de larga duración, anemia, consumo de tabaco, alcohol y obviamente la infección misma por Helicobacter pylori. Bueno, aquí les voy a presentar al Helicobacter pylori, ¿no? Es realmente una bacteria que viene con todo para lastimar a nuestro estómago. Realmente es una bacteria malvada, perversa, que se viene con todo, parece la hermana de Rambo, la bacteria esta, ¿no? Que tiene mecanismos de virulencia, por ejemplo, que son la ureasa. ¿Qué va a hacer la ureasa? La ureasa va a hidrolizar la urea en amonio y bicarbonato y va a disminuir la acidez gástrica, liberando iones de hidrógeno y creando un ambiente alcalino donde ella va a poder estar tranquila y va a poder vivir ya dentro de nuestro estómago. Va a tener las proteínas del shock del calor. Este va a aumentar la expresión de la ureasa. Los flagelos que le van a permitir el movimiento, su movilización y la penetración de la capa de moco y la colonización. Las adhesinas que le van a permitir adherirse a las células epiteliales. La mucina y la fosfolipasa que alteran el moco gástrico, facilitan la penetración de esta bacteria, adhesión y colonización además. El superóxido bismutasa evita la actividad fagocítica al neutralizar los metabolitos reactivos del oxígeno. Luego tenemos a la catalasa que le permite a la bacteria resistir al ataque de las células inflamatorias. Está luego la toxina vacuolizante BAC-A, que induce la vacuolización de la célula epitelial, la va a debilitar, va a estimular la migración de neutrófilos en la mucosa, va a aumentar la apoptosis de las células parietales, disminuyendo la secreción del ácido clorhídrico.
Luego tenemos a la citotoxina CAC-A, que promueve la actividad citotóxica destruyendo las vacuolas e inmediatamente se va a activar la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral. Esto va a inducir a la reacción inflamatoria, disminución de la apoptosis y aumento de la proliferación celular. Por lo tanto, se va a producir un desequilibrio total en lo que es la apoptosis y obviamente el aumento que va a iniciar lo que se llama una tumoración. Está entonces después los lipopolisacáridos que se van a encargar de retardar la respuesta inflamatoria y causar daño celular. Como ven ustedes, esta bacteria está realmente bien armada para poder hacernos daño y darse todos los modos y poder colonizar y poder lastimar nuestro estómago. Y bueno, como les decía, acá, ¿no? La bacteria va a poner en acción la ureasa y va a crear un medio para ella, para que pueda vivir tranquila y seguir haciéndonos daño. ¿Y qué pasa cuando ya les voy a hacer aquí el esquema? ¿Qué pasa? Como les decía que esta bacteria viene tan armada de todo, aquí tenemos los flagelos que le permiten el movimiento, la ureasa que va a hacer que el ácido del estómago no sea tan ácido y ella pueda estar tranquila, va a poner en acción los lipopolisacáridos y otras proteínas que vienen en ella. Pero hay algo muy importante, esta bacteria acá se va a adherir en la membrana celular y va a poner en acción a la PAC-A, que va a ser la citotoxina vacuolizante. Después va a inyectar a la misma célula la CAC-A, que es la citotoxina que realmente va a producir el daño a la célula, va a producir las mutaciones, va a producir la alteración en la apoptosis, y es aquí que dicen muchos autores que inicia lo que se llama la carcinogénesis. Bueno, entonces, aquí tengo un esquema pequeño, bonito, que una vez que esta bacteria ya nos ha colonizado, nos va a producir una gastritis aguda. Esta se puede cronificar o puede producirnos una gastritis atrófica de antro, la misma que va a producir una úlcera duodenal. La cronificación puede producir una gastritis crónica no atrófica y esta a su vez un linfoma gástrico mal, y puede el paciente estar asintomático cuando tenemos una gastritis crónica no atrófica. También se puede producir una gastritis atrófica de cuerpo, ahí ya viene lo que son las alteraciones de la célula, metaplasia, displasia, que ya bien lo expuso mi querido amigo el doctor Jesús Cano, y viene ya lo que es el cáncer gástrico. Y bueno, ya introduciéndonos a lo que es el cáncer gástrico como tal, ya hemos visto que la bacteria realmente es perversa, es malvada y nos hace mucho daño y tiene todo el armamento para poder hacerle lance a todas las defensas que tiene nuestro estómago. Y entonces el cáncer es la consecuencia de las malformaciones y mutaciones que suceden en la célula normal gástrica debido a agresiones constantes que modifican su estructura y forma normal. Además, como les decía, va a haber una alteración y un desequilibrio en lo que va a ser la apoptosis y la proliferación celular. ¿Qué más va a suceder? Este pasará por una etapa de transformación llamada cascada de Pelayo Correa, un médico patólogo colombiano de Medellín, él, que por cierto ya tiene 95 años y el señor sigue trabajando y haciendo sus investigaciones, realmente una eminencia. Luego se va a producir una gastritis crónica. Cuando ya tenemos la infección por Helicobacter pylori, va a venir una atrofia, metaplasia intestinal. Algunos lo clasifican en grado 1 y grado 2, pero existe otra clasificación 1, 2 y 3. Luego viene la displasia, el cáncer gástrico temprano, y aquí debo recalcar que viene el adenocarcinoma de tipo intestinal o diferenciado del estómago distal. En 1994, como ya lo dijeron algunos, la Agencia Internacional para Investigación de Cáncer y la Organización Mundial de la Salud clasifican al Helicobacter pylori como carcinógeno del grupo 1. En países del área andina, como Colombia y Bolivia,
tienden a tener prevalencias bajas de úlceras duodenales y altas en cáncer gástrico. Y bueno, aquí tengo un esquema de lo que viene a ser la carcinogénesis del cáncer gástrico. Tenemos una mucosa gástrica normal, gastritis activa superficial, gastritis activa profunda, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia gástrica y adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Y aquí tengo otro esquema muy bonito, que cuando ya tenemos la infección por el Helicobacter pylori, se va a producir una gastritis atrófica. Esta va a producir una hipocloridria porque obviamente pues van a estar las células atrofiadas y no van a poder producir ácido clorhídrico. Luego también vamos a tener una hipergastrinemia, hiperpersinogenemia tipo 2, un sobrecrecimiento de bacterias. Fíjense ustedes de que el estómago es una barrera protectora para nuestro organismo y es el único órgano que es el más ácido de todos, que oscila entre 0,9 a 2, algunos pueden y dicen a 2,5. Entonces, obviamente, si ya no tenemos una acidez y no tenemos nuestra barrera protectora, pues van a venir más bacterias. Y al haber mayor crecimiento de bacterias o sobrecrecimiento de bacterias, pues estas van a empezar a reducir los nitratos. Además, va a haber una disminución de antioxidantes, la vitamina C. Y acá además tiene mucho que ver los factores dietéticos del paciente. Hay pacientes, y lamentablemente la gran mayoría de la población come comida chatarra, comen embutidos, comen enlatados, comida salada, fuman, toman alcohol. Y entonces es ahí que favorece más las acciones del Helicobacter pylori, más los factores dietéticos del paciente, vamos a tener lo que llamamos la formación de carcinogénesis a partir de los nitratos de la dieta y de del mismo sobrecrecimiento bacteriano. Y bueno, ahí nuevamente metaplasia, displasia y cáncer gástrico. Y bueno, viene la cadena de carcinogénesis que vamos a hacer un pequeñito repaso. La gastritis crónica, que es una inflamación inespecífica de la mucosa gástrica, la gastritis crónica atrófica, la inflamación crónica que causa pérdida de las glándulas en el revestimiento del estómago, metaplasia intestinal completa o tipo 1, que la mucosa gástrica va a adquirir el fenotipo propio de la mucosa del intestino delgado, la incompleta o tipo 2, que también viene a ser intestino delgado, y la incompleta tipo 3, que ya viene a ser lo que es un aspecto parecido al colon. Bueno, después viene la displasia gástrica. La displasia gástrica, presencia de una serie de alteraciones histológicas, como son la atipia celular, polimorfismo, aumento de células indiferenciadas y disposición anómala de criptas y glándulas. Entonces tenemos los tipos de adenocarcinoma gástrico. ¿Y cuáles son? Intestinal o diferenciado, que inician con la infección del Helicobacter pylori. Y esto, muchos autores indican que la infección inicia en la infancia. Va a haber un largo periodo de latencia. El paciente va a estar asintomático, pero puede haber un periodo preneoplásico con la cascada de eventos secuenciales que ya hemos visto y se diagnosticará después de 3 o 4 décadas. Y el difuso y no diferenciado puede, como puede no estar infectado por el Helicobacter pylori, no presenta el periodo preneoplásico claramente definido, es infiltrativa con presencia de anillos de sello sin gastritis aparente. Y entonces, cuando esta bacteria nos ha presentado y ha hecho todo para dañar nuestro estómago, ustedes ya han visto que está realmente con toda una artillería de cosas para lastimarnos, entonces viene la reacción del sistema inmunológico y se va a producir la regulación de la respuesta inmune frente a la infección por el Helicobacter pylori. La primera etapa
para desencadenar una respuesta inmune local o sistémica es el reconocimiento del antígeno. Esto es muy importante por parte de los macrófagos mononucleares, así como la liberación de citocinas reguladoras capaces de inducir la respuesta de linfocitos T a través de la respuesta inmune celular o humoral, que lo voy a explicar mejor un poquito después. Frente a una infección por Helicobacter pylori, el huésped desarrolla una respuesta inmune que es inefectiva para el Helicobacter pylori en eliminar la bacteria, porque normalmente se produce una reacción inflamatoria y este sistema inmune logra controlar, logra erradicar a la noxa, pero no sucede aquello con el Helicobacter pylori. Entonces, por lo cual se va a generar una respuesta constante del sistema inmune innato, produciendo todas las características diferenciales de lo que viene a ser las células gástricas, por la constante agresión que nos produce el Helicobacter pylori y por la constante reacción del sistema inmunológico con el afán de defendernos por esa infección. En el curso normal de la inflamación, generalmente, como decía, es eliminada la noxa y se repara el daño. Si esto no ocurre, como en el caso del Helicobacter pylori, el daño continuará. La respuesta del huésped sigue con el persistente reclutamiento de células inflamatorias en el área. Y entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir una respuesta inflamatoria inespecífica donde van a formar parte y van a ponerse en acción citoquinas proinflamatorias como respuesta innata, interleucina 8, interleucina 6, interleucina 1B y factor de necrosis tumoral. Luego viene la regulación de respuesta T-helper, que es la interleucina 4 e interferón. Va a venir la respuesta linfocítica específica y la apoptosis. La muerte, la apoptosis es la muerte programada celular que debido a las múltiples reacciones se dará de forma descontrolada, dando como resultado un cáncer gástrico. Bien, ¿cuáles son los efectos de estas diferentes citocinas, proinflamatorias? La interleucina 8 induce la proliferación de polimorfonucleares, aumenta la permeabilidad, recluta y activa neutrófilos relacionada con la respuesta innata y adaptativa. Luego viene la interleucina 6, que induce la respuesta inflamatoria crónica y la infiltración de polimorfonucleares. La interleucina 10 y la interleucina 12 juegan un papel muy importante para diferenciar a los T-helper 0, ya sea en T-helper 1 y T-helper 2, que tanto van a ser respuesta celular o respuesta humoral. Luego viene el factor de necrosis tumoral, que va a incrementar la producción de interleucina 8 y de interleucina 1B. Entonces, todos estos, interleucina 8, interleucina 1B, interleucina 1,6 y factor de necrosis tumoral, macrófagos y células epiteliales, inducen e inician la respuesta inmune y la liberación de diferentes interleucinas, además de mediar la inducción de radicales de oxígeno y nitrógeno. Y entonces acá hay un esquema muy bonito y quiero que me presten atención para que logren entender todo lo que he hablado. Una vez que hemos tenido la infección por Helicobacter pylori, obviamente, ustedes han visto que es una perversa, es malvada esta bacteria, se introduce al estómago, pasa todas las barreras y se adhiere a la mucosa, no penetra a la célula. Una vez que esta está adherida, inmediatamente pone en acción sus citocinas, los macrófagos de inmediato se dan cuenta de que esta nox existe y que nos está produciendo un daño a nivel del estómago y pide auxilio. Gritan los macrófagos y dicen, aquí tenemos una bacteria perversa que nos está lastimando. Entonces, inmediatamente de la misma célula, la interleucina 8 se pone en acción. Yo diría que este es el general porque empieza a mandar. ¿Qué hace la interleucina 8? Inmediatamente pide refuerzo y recluta a los neutrófilos y monocitos para llevarlos hacia donde se está produciendo el daño. Y cuando no es suficiente esto, entonces
pide auxilio a las citoquinas interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina B, interleucina 1, y ya juntos nuevamente se van para la parte que nos está haciendo daño esta bacteria, produciendo radicales libres, aumentando los radicales libres. Entonces, todo estos, diría que son nuestras fuerzas armadas, ¿no? Todas estas fuerzas armadas vienen hacia acá para ponerse en acción y obviamente impedir que esta bacteria nos siga haciendo mucho daño. Pero sucede que a pesar de todo ello no puede controlar. Entonces, ¿qué hacen? Pide ayuda a las células T-helper, que son las células que ayudan. Entonces dice, bueno, no podemos nosotros controlar y ustedes tienen que ayudar. Entonces la CD4 y la célula T-helper 0, gracias a la interleucina 10 y a la interleucina 12, se ponen en acción y las diferencian en T-helper 1, T-helper 2, y se ponen en acción tanto la reacción del sistema inmune celular y humoral. Y es entonces así como se pone en reacción la defensa nuestra en nuestro organismo y pareciera que estamos frente a una guerra de las galaxias. Sin embargo, aún así no se puede controlar y es ahí donde los médicos gastroenterólogos debemos tomar acción y como los mandiles blancos salir en protesta, salir en lucha y hacer la investigación de esta bacteria e inmediatamente hacer el tratamiento. El tratamiento para el Helicobacter pylori, lo más importante porque es la única manera de controlar toda esta cascada de carcinogénesis y evitar que el paciente llegue a tener un cáncer de estómago. Bueno, esto ya les expliqué, la interleucina 12 que hace la diferenciación para la respuesta TH1 y la interleucina 10 para la respuesta TH2. Y algo muy importante, si a pesar de todo ello, como ustedes saben, no muchos tienen síntomas, incluso la gran mayoría son asintomáticos, continúa el daño y la reacción del sistema inmunológico, viene la apoptosis y cáncer gástrico. La infección de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori afecta directamente en el balance normal entre la proliferación celular y la apoptosis, desregulando su ciclo normal. Ustedes saben que la apoptosis es la muerte celular programada. Todas las células tienen fecha de vencimiento, ¿no? Todas se regeneran y tienen su fecha de vencimiento. De esta manera hay un equilibrio en nuestro organismo. Entonces, se presenta una disminución de la apoptosis, es decir, si tenía que haber 1000 apoptosis, pues habrá una disminución y habrán 500 apoptosis en los primeros estadios y es ahí donde se presenta la gastritis y atrofias gástricas. Y como dijimos, la gastritis atrófica pues ya va a producir una disminución del ácido clorhídrico, una disminución de la vitamina C. Y va a haber además no solamente una disminución de la apoptosis, va a haber un gran aumento en la proliferación celular en los estadios más avanzados. Y si estamos con un desbalance, una disminución de apoptosis y un aumento en la proliferación celular, obviamente se va a iniciar lo que se llama el tumor gástrico. Este desequilibrio en la regulación de los genes que median la apoptosis va a evolucionar en última instancia al desarrollo de un tumor. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar la apoptosis y el cáncer gástrico? Una vez que la bacteria nos ha colonizado y ya nuestro sistema inmune está peleando con todo su arsenal, está peleando con todo el ejército que puede, se va a producir un complemento acá, la formación del FAS y el FAS ligando, van a producir acá un complemento, van a formar un complejo y van a aumentar la expresión de la interleucina B, de la interleucina 2 y del interferón.
y va a haber una respuesta tipo 1, que es una respuesta tipo celular. Es decir, nuestro sistema inmune sigue peleando y sigue luchando a pesar de todo. ¿Qué más va a suceder con esta unión de proteína? Va a haber un aumento en la expresión del factor de necrosis tumoral, se van a poner en acción la caspasa 8, la caspasa 3, y ahí se produce la apoptosis celular. Sin embargo, ya dijimos que la infección hace una alteración en lo que viene a ser la apoptosis. Y bueno, aquí tengo un bonito esquema. Bueno, esto ya lo expliqué. Aquí tengo un bonito esquema que tenemos un epitelio normal, vamos a tener una gastritis superficial, va a venir la infección del Helicobacter pylori, nos produce una gastritis superficial o una gastritis aguda. Si al paciente le gusta comer sal o le encanta comer embutidos, le gusta comer enlatados, aquí se va a producir más la acción del Helicobacter pylori, una gastritis atrófica. La acción del Helicobacter pylori más aumento de sal, más el fumar, la disminución de vitamina C, disminución de la ingesta de frutas y vegetales, va a producir una metaplasia intestinal. Y el Helicobacter pylori pondrá en marcha, habrá un aumento de nitrosaminas, los radicales libres, del sobrecrecimiento bacteriano, habrá un aumento, aquí están las nitrosaminas, la proliferación de las bacterias y una disminución de la vitamina C. Como ven ustedes, tiene mucho que ver el huésped, no solamente el Helicobacter pylori. Y bueno, la carcinogénesis gástrica por respuesta inmune. La infección crónica por Helicobacter pylori conduce al desarrollo de una gastritis crónica mediada por la activación de una red compleja de mediadores. Ya les he explicado todo esto, ¿no? Como les dije, parece que hubiera dentro de nuestro organismo una guerra de las galaxias. A su vez, esta inflamación crónica conduce a alteración en el ciclo celular, favoreciendo la replicación de las células epiteliales, incrementando la tasa de apoptosis y aumentando la liberación de sustancias oxidantes. Todo esto en combinación con la depresión de las defensas antioxidantes predispone a la carcinogénesis gástrica por aumentar la probabilidad de mutaciones del ADN. La acumulación de estas mutaciones va a conducir al desarrollo de lesiones premalignas e iniciar el proceso de metaplasia, displasia y adenocarcinoma gástrico. Bueno, he sacado una estadística en mi consultorio para ver nosotros si realmente estamos en eso que dicen que entre el 60 y el 80% o el más del 50%. Entonces, en una población de 77 personas con test del aliento, he tenido un 75% de ellas positivas, en antígeno en heces, en una población de 356, 69% han salido positivas, y el test de la ureasa por veda en 496 pacientes, 77 pacientes positivos, lo cual indica que realmente casi el 80%, ¿no? Nosotros somos un país subdesarrollado y casi el 80% de nuestra población tiene Helicobacter pylori positivo. Y bueno, para concluir, y espero que les haya podido explicar bien, y la verdad es que cuando hago mis charlas me emociono, entonces vamos a llegar a las conclusiones. Que el Helicobacter pylori es el agente etiológico principal que favorece la carcinogénesis gástrica. La presencia de cepas CAC-A positivo y la respuesta serológica a la proteína CAC-A están asociadas al desarrollo de úlcera péptica y cáncer gástrico. El Helicobacter pylori provoca gastritis crónica atrófica multifocal con hipocloridria, disminución del ácido ascórbico, lo cual facilita el sobrecrecimiento bacteriano y el aumento de nitrosaminas y nitrosamidas, que sabemos todos que tienen una alta capacidad mutagénica. El proceso de carcinogénesis gástrica es multifactorial. El Helicobacter pylori por sí, aunque es un carcinógeno tipo 1, no es el único factor de riesgo para desarrollar adenocarcinoma gástrico.
La interacción entre el huésped y diversos factores ambientales determinan su surgimiento. Ya dijimos cómo estará su respuesta inmune, cómo será la genética, la dieta del huésped. Y para concluir, las recomendaciones por experiencia es prevenir el cáncer gástrico pesquisando el Helicobacter pylori y erradicándolo sin piedad, porque realmente es una bacteria perversa y malvada. Y también lo que yo estoy haciendo, y me ha llamado mucho la atención, es que cuando encuentro una persona con Helicobacter pylori, pesquiso a toda la familia, y me llama mucho la atención de que realmente todos, casi todos, el 100% están infectados. Entonces, creo que nosotros lo que debemos hacer también son las recomendaciones del doctor Otero. Excelente presentación, doctor, un placer, me hubiera gustado muchísimo estar allá presenciando todo esto, que debemos erradicar el Helicobacter pylori en todos los pacientes. Realmente es una necesidad para poder prevenir el cáncer de estómago. Muchísimas gracias. Espero que realmente me hayan escuchado muy bien.